Alemania acaba de hacer algo que ningún otro país del mundo occidental se había atrevido a hacer, no en uno o dos estados como experimento piloto, no como una advertencia temporal, como una prohibición total respaldada por ley, ejecutada por las máximas autoridades de protección de datos del país y extendida absolutamente cada aula de cada escuela pública de la nación. Microsoft Office está fuera, y no porque Alemania haya encontrado algo mejor de la noche a la mañana, sino porque concluyeron, después de 2 años de investigaciones formales y negociaciones directas con la empresa, que usar Microsoft 365 en un salón de clases es ilegal, no inconveniente, no subóptimo, ilegal. Y cuando empecé a profundizar en los documentos regulatorios reales, en las declaraciones de política gubernamental, en las líneas de tiempo de migración y en los números de despliegue, lo que encontré no es simplemente una historia sobre escuelas alemanas. Es la historia de cómo el mundo occidental está rompiendo, de forma deliberada y acelerada, su dependencia de décadas con la tecnología americana. Y la segunda mitad de esta historia, la parte que casi ningún medio de comunicación está cubriendo, debería preocupar seriamente a Silicon Valley. Para entender por qué esto importa en toda su dimensión, primero tienes que entender quién tomó esta decisión y con qué autoridad lo hizo. La Conferencia de Protección de Datos de Alemania, conocida en alemán como la Datenschutzkonferenz o DSK, no es un organismo regulatorio menor ni una entidad burocrática de segundo nivel creada para gestionar quejas menores. Está compuesta por la Autoridad Federal de Protección de Datos de Alemania, más los 16 reguladores estatales, es decir, la arquitectura legal unificada y completa de la privacidad de datos en ese país. Cuando la DSK habla con autoridad nacional absoluta. No hay apelación por encima de ellos dentro de Alemania. No hay un nivel superior al que Microsoft pueda recurrir internamente para revertir la decisión. Y lo que hizo la DSK no fue una decisión apresurada ni motivada por populismo político. Fue el resultado de una investigación de 2 años. 2 años en los que le dieron a Microsoft tiempo real para negociar, tiempo para modificar sus sistemas, tiempo para presentar soluciones técnicas y legales que cumplieran con la legislación europea. Microsoft tuvo 2 años para resolver el problema, y falló. La conclusión que llegó la DSK fue que Microsoft 365 no cumple con el Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, y que su uso en escuelas de toda Alemania quedaba prohibido, no temporalmente suspendido, prohibido. Ahora bien, hay que entender cuál es exactamente la acusación, porque aquí es donde la mayoría de los medios de comunicación pierden el hilo y la cobertura se vuelve superficial. El problema central no es que Microsoft sea descuidada o actúe de mala fe. El problema es estructural y tiene 2 capas distintas que se refuerzan entre sí. La primera capa es la falta de transparencia sobre qué datos exactamente se recopilan. Cuando un estudiante alemán abre Word a través de Microsoft 365 y escribe un ensayo, cuando un profesor marca la asistencia en Teams, cuando un administrador escolar envía un mensaje por Outlook, la plataforma transmite lo que las autoridades alemanas describieron como una enorme cantidad de datos de telemetría hacia los servidores de Microsoft. Metadatos, registros de actividad, en algunos casos fragmentos del propio contenido de los documentos y líneas de asunto de correos electrónicos. Las autoridades alemanas preguntaron a Microsoft qué contiene exactamente esa telemetría. Preguntaron durante 2 años. Microsoft nunca dio una respuesta completa, verificable y jurídicamente vinculante. Y esa falta de claridad, cuando se trata de datos de menores que legalmente no pueden dar consentimiento individual bajo la ley europea, no es solo un problema técnico, es una violación directa del RGPD, plena y absoluta. Pero la segunda capa es más profunda y considerablemente más difícil de resolver, porque no depende de la voluntad de Microsoft. Se llama la Ley Cloud de Estados Unidos. Esta ley federal americana, aprobada en 2018, permite al gobierno de los Estados Unidos obligar a cualquier empresa americana a entregar datos almacenados en sus sistemas, sin importar en qué servidor físico estén guardados esos datos, sin importar en qué país esté ubicado ese servidor. Esto significa que si Microsoft almacena los datos de los estudiantes alemanes en servidores físicamente ubicados en Frankfurt, el gobierno de Estados Unidos todavía puede ordenarle legalmente a Microsoft que entregue esos datos, y Microsoft no puede negarse sin violar la ley de su propio país. Esta es la pared legal con la que Alemania seguía chocando. Microsoft podía prometer servidores europeos, podía prometer procesamiento de datos en región de la UE. Pero mientras Microsoft siga siendo una empresa americana, sujeta a la ley americana, esas promesas son estructuralmente inaplicables en términos jurídicos europeos. Y la confirmación más devastadora de esto no vino de los reguladores alemanes, vino de la propia empresa. En junio de 2025, el director legal de Microsoft en Francia tuvo que comparecer ante el Senado francés.
Bajo juramento, ese ejecutivo reconoció que no puede garantizar que los datos de ciudadanos y empresas francesas almacenados en los centros de datos de Microsoft, incluso en los ubicados físicamente en Europa, estén a salvo del acceso silencioso de las autoridades estadounidenses. El abogado jefe de Microsoft, admitiendo ante un cuerpo legislativo soberano de un país del G7 que no puede proteger los datos europeos de su propia empresa de una orden judicial americana. Si el propio abogado de la empresa no puede hacer esa garantía frente a un parlamento, ninguna autoridad de protección de datos de Europa va a aceptar que la situación es conforme al RGPD. Esta no es la primera vez que Alemania intentó resolver esto, y ese contexto histórico es importante para entender por qué la decisión de 2023 tiene el peso que tiene. En 2019, el Estado alemán de Hesse prohibió Office 365 en sus escuelas. Era una señal de advertencia clara, localizada, con espacio para que Microsoft respondiera. Y Microsoft respondió, realizando cambios. Adoptaron algunas de las cláusulas contractuales tipo de la Comisión Europea, actualizaron su adenda de protección de datos, añadieron capas de documentación legal. Pero cuando la DSK analizó lo que Microsoft había modificado realmente, la conclusión fue que los cambios eran cosméticos. La arquitectura subyacente de extracción de datos seguía intacta. El conflicto legal estructural entre la ley Cloud y el RGPD seguía absolutamente sin resolverse. Entonces volvió la misma decisión, esta vez a nivel nacional, aplicable a los 16 estados simultáneamente, sin más espacio para negociar y sin otro ciclo de correcciones parciales. Lo que hace que este momento sea cualitativamente diferente al de 2019 es el contexto político que lo envuelve. En 2019, todavía se trataba principalmente como una disputa técnica entre reguladores y una empresa tecnológica, del tipo que se resuelve con ajustes de política de privacidad y nuevos contratos. Para 2022 y 2023, cuando llegó la decisión nacional de la DSK, la conversación había cambiado de forma radical en toda Europa. El estado de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, había anunciado que abandonaría Microsoft Teams y otro software para todo el uso gubernamental oficial, afectando a 30.000 funcionarios públicos, incluidos policías y jueces, reemplazándolos con alternativas de código abierto como LibreOffice y Open Exchange. Y el ministro digital que lideraba ese esfuerzo, Dirk Schroeter, no hablaba en el lenguaje neutro y burocrático del cumplimiento de la protección de datos. Dijo directamente que habían terminado con Teams, y añadió algo que resultó ser más revelador que cualquier argumento técnico, que la guerra en Ucrania había hecho que los países se dieran cuenta de que necesitaban ser más independientes, no solo en energía, sino en tecnología. Esa conexión entre la dependencia energética y la dependencia digital aparece una y otra vez en las declaraciones de los gobiernos europeos de 2024 y 2025, y vale la pena detenerse en ella porque es el motor político real de todo esto. Cuando Rusia cortó el suministro de gas a Europa, el continente entendió en cuestión de semanas lo que significa haber construido infraestructura crítica sobre un proveedor extranjero que puede convertir ese acceso en un instrumento de presión política cuando la geopolítica cambia. Ese aprendizaje se absorbió y se aplicó inmediatamente a la infraestructura digital. Si la dependencia energética de Europa en el gas ruso se convirtió en un arma de coerción, entonces la dependencia de Europa en el software americano es una vulnerabilidad equivalente esperando ser activada bajo las circunstancias geopolíticas correctas. La declaración de política de Schleswig-Holstein de abril de 2025 lo expresó de forma explícita y sin rodeos, para garantizar que el Estado controle los sistemas de tecnología de la información que utiliza y continúe gestionando de forma independiente los datos de ciudadanos y empresas. Es más importante que nunca evitar la dependencia económica y técnica de una única organización monopolística. Eso no es el lenguaje de un departamento de informática escolar quejándose de los costos de licencias. Es una evaluación de amenazas estratégicas aplicada directamente al software, del mismo tipo que se aplica a la energía, a las cadenas de suministro militares, a las reservas de divisas. Y la razón por la que el aula se convirtió en el punto más expuesto políticamente de todo este debate es más simple de lo que parece. Cuando pones datos de menores en la mezcla, la voluntad política para hacer cumplir las normas aumenta de forma exponencial. Los padres alemanes esperan que el Estado proteja a sus hijos de la vigilancia comercial. La legislación alemana sobre privacidad de datos de menores es de las más estrictas del mundo.
Y la idea de que un aula que usa Microsoft 365 estaba transmitiendo silenciosamente telemetría a servidores americanos, potencialmente accesibles para los servicios de inteligencia de Estados Unidos bajo la ley Cloud, es el tipo de historia que no requiere un público técnico para generar indignación política inmediata. Cualquier padre lo entiende intuitivamente. Cualquier administrador escolar entendió la responsabilidad legal personal una vez que la decisión de la DSK quedó clara. La prohibición no fue una sorpresa para nadie que había estado siguiendo el proceso. Fue la conclusión lógica de un proceso regulatorio que se había estado gestando durante 6 años. Ahora bien, la pregunta que sigue naturalmente es la más práctica. ¿Qué reemplaza realmente a Microsoft Office en estas escuelas? ¿Y cómo está yendo esa sustitución en la práctica concreta? Porque aquí es donde la historia se vuelve genuinamente interesante y donde la mayor parte de la cobertura tecnológica se queda frustrante y superficialmente corta. El relato típico se detiene en que Alemania prohibió Microsoft y usarán LibreOffice ahora. Pero la realidad de lo que está ocurriendo dentro de las aulas y las oficinas gubernamentales alemanas es mucho más compleja, mucho más instructiva, y si te importa el futuro del software de código abierto, mucho más alentadora de lo que podrías esperar. La migración que se ha convertido en el caso de estudio emblema de todo este movimiento es Schleswig-Holstein, el estado más septentrional de Alemania, situado entre el Mar del Norte y el Mar Báltico. El Estado se comprometió a reemplazar Microsoft Office con LibreOffice y a adoptar OpenExchange para reemplazar Outlook en todos los 60.000 funcionarios públicos de la administración estatal, con 30.000 profesores adicionales a seguir en los años siguientes. Eso no es un programa piloto con un grupo de control. Es una migración institucional completa que afecta a casi 100.000 personas distribuidas entre fuerzas policiales, tribunales, escuelas y administración civil en todos los niveles. A partir del 1 de agosto de 2024, el formato de documento abierto, el ODF, se convirtió en el estándar oficial de documentos para la administración estatal, lo que significa que la infraestructura para un entorno de trabajo sin Microsoft no era una aspiración futura en ese momento. Ya estaba siendo codificada en las reglas de contratación pública y en los mandatos de tecnología de la información con efecto real. Los números que Schleswig-Holstein publicó a finales de 2025 son los que deberían hacer que cualquier ministro de finanzas de un gobierno europeo tomara nota. Según el Ministerio del Estado, Schleswig-Holstein ahorrará más de 15 millones de dólares solo en costos de licencias en 2026, dinero que el Estado pagaba anteriormente a Microsoft cada año por Office 365 y los servicios relacionados. Casi el 80% de los puestos de trabajo en la administración gubernamental estatal, fuera de la administración tributaria que tiene dependencias técnicas específicas, ya han completado el cambio. El 20% restante está vinculado a software administrativo especializado con profundas integraciones de Microsoft, un desafío técnico legítimo que requiere tiempo, no una resistencia ideológica. Y la inversión total necesaria para completar la transición es una inversión única de 9 millones de dólares para cubrir los cambios finales de puesto de trabajo y el desarrollo adicional de herramientas abiertas. Gastas 9 millones una sola vez y ahorras 15 millones cada año que sigue. Eso es un periodo de recuperación de la inversión inferior a 12 meses. En un proyecto de tecnología de la información del sector público de esta escala, esa matemática financiera es prácticamente inaudita. Los proyectos gubernamentales de TI de esta magnitud típicamente tienen periodos de recuperación de 5 a 10 años, si es que los tienen. Pero quiero ser honesto sobre los desafíos, porque esta no es una historia de éxito limpio sin fricción, y la honestidad sobre las dificultades es lo que hace que la historia sea útil en lugar de propagandística. Cuando profundicé en los reportajes de campo, en lugar de quedarme solo con las declaraciones gubernamentales oficiales, la imagen que emerge es de dificultad genuina gestionada a través de la persistencia y la planificación incremental, más que de una transición técnica perfectamente fluida. A finales de 2025, el Estado había trasladado casi 44.000 cuentas de correo electrónico al nuevo sistema, incluyendo más de 100 millones de mensajes y entradas de calendario. Ese proceso no fue sin fricciones. Funcionarios que habían pasado décadas trabajando en Outlook se encontraron de repente en OpenExchange con flujos de trabajo diferentes. Profesores que habían construido todos sus materiales de clase en PowerPoint tuvieron que reaprender los flujos de trabajo de presentación en LibreOffice Impress.
El propio ministro Schroeter reconoció directamente en una declaración pública que en las últimas semanas y meses habían aprendido que estas transiciones nunca son simples. Ese tipo de honestidad importa porque el precedente histórico para este tipo de migración no es uniformemente positivo. La ciudad de Múnich, que fue pionera en la adopción de Linux en 2003 y pasó más de una década construyendo toda la infraestructura necesaria, revirtió el rumbo en 2017 y volvió a Windows, citando la falta de continuidad política entre diferentes administraciones y problemas de compatibilidad de aplicaciones que nunca se resolvieron completamente. Lo que es diferente sobre el enfoque actual de Schleswig-Holstein y el esfuerzo alemán más amplio es que la voluntad política esta vez no está impulsada únicamente por la ideología del software libre o por la búsqueda de ahorro de costos. Está impulsada por un mandato legal con consecuencias jurídicas reales para los administradores que no cumplan. Cuando una autoridad de protección de datos dictamina que un software específico no cumple con la ley nacional, la conversación cambia por completo en todos los niveles de la administración. Ya no estás debatiendo si el código abierto es mejor o peor que Microsoft Office en términos de funcionalidades. Estás lidiando con el hecho de que continuar usando Microsoft Office es una infracción legal activa. Esa claridad ha obligado al ecosistema de código abierto a responder a un nivel de seriedad institucional que no siempre había demostrado en décadas anteriores. LibreOffice, desarrollado por la Fundación del Documento, una organización sin ánimo de lucro con sede en Berlín, ha sido la recomendación de reemplazo predeterminada y ha madurado genuinamente en el contexto escolar específicamente. Para el 95% de lo que un estudiante realmente hace en la escuela, la diferencia funcional entre LibreOffice y Microsoft Word es en la práctica insignificante. El 5% que podría marcar diferencia, hojas de cálculo complejas con macros avanzadas, flujos de trabajo de edición colaborativa en tiempo real con decenas de usuarios simultáneos, no es lo que los niños están haciendo en séptimo grado. En marzo de 2026, un consorcio de empresas tecnológicas europeas lanzó algo llamado EuroOffice en Berlín. Las empresas detrás del proyecto incluyen Ionos, Nextcloud, Eurostack, XWiki, OpenProject, Sovereign, Avilion y Betactic. La base técnica es OnlyOffice, ahora siendo desarrollada bajo gobernanza corporativa y legal exclusivamente europea, cubriendo procesamiento de texto, hojas de cálculo y presentaciones, mientras permanece totalmente bajo control europeo sin ninguna empresa matriz americana que pueda ser sujeta a una orden judicial bajo la ley cloud. Esto no es un proyecto comunitario construido por voluntarios en su tiempo libre. Es una respuesta industrial europea coordinada a un mercado que los gobiernos acaban de crear legalmente mediante la prohibición del software alternativo. El mercado fue creado por el mandato regulatorio y los productos industriales están llegando para llenarlo. Pero aquí es donde la historia deja de ser sobre escuelas y empieza a ser sobre algo que debería preocupar profundamente a cualquier persona en el espacio tecnológico global, independientemente de donde viva. Porque lo que Alemania está construyendo ahora mismo, en 2025 y 2026, con despliegue activo, presupuestos reales y apuestas institucionales concretas, no es simplemente un reemplazo para Microsoft Office en las aulas, es la arquitectura de una civilización digital paralela. Una pila tecnológica europea completa que responde a la ley europea, funciona en servidores europeos y no puede ser legalmente obligada a entregar datos a ningún gobierno extranjero bajo ninguna circunstancia. En diciembre de 2022, el gobierno alemán estableció Sendis, el Centro para la Soberanía Digital de la Administración Pública. La fundación de Sendis siguió a un análisis estratégico de mercado encargado por el Ministerio Federal del Interior en 2019, que había revelado dependencias críticas de proveedores tecnológicos individuales en prácticamente cada capa de la infraestructura digital gubernamental. Su misión oficial es servir como un centro de excelencia que garantice la disponibilidad de alternativas de software de código abierto modernas, potentes y escalables para el sector público. Esta es una agencia gubernamental cuya única razón de existir es hacer a Alemania digitalmente independiente del software americano, no como proyecto secundario o iniciativa de nicho, como mandato principal con presupuesto propio y línea directa al Ministerio del Interior. El producto insignia que sale de Sendis se llama OpenDesk, y cuando revisé la documentación técnica y los informes de despliegue en el mundo real, lo que encontré es significativamente más maduro de lo que esperaba encontrar en un proyecto de este tipo. OpenDesk integra Nextcloud para almacenamiento de archivos, OpenExchange para correo electrónico y calendarios, colabora para edición de documentos en línea, Jitsi para videoconferencias, y Element, el mensajero basado en el protocolo Matrix para comunicaciones seguras y federadas, todo combinado en un entorno de trabajo unificado que es un reemplazo funcional completo para Microsoft 365.
Cada función que los trabajadores del conocimiento usan diariamente, correo electrónico, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, videollamadas, almacenamiento compartido de archivos, mensajería de equipo, todo funcionando en componentes de código abierto auditables, todo alojado en servidores europeos, todo jurídicamente fuera del alcance de la ley cloud estadounidense. Y esto no es teórico ni experimental. En la conferencia de presidentes de ministros de octubre de 2024 en Leipzig, la reunión de los 16 jefes de gobierno estatales de Alemania, OpenDesk, se utilizó por primera vez para compartir documentos oficiales, registrar decisiones de política y gestionar la colaboración entre los 16 estados simultáneamente. El equipo organizador de Sajonia describió el resultado como un éxito completo. La plataforma que los jefes de Estado utilizaron para coordinar la política nacional alemana ya está funcionando sobre infraestructura soberana de código abierto, no como demostración de concepto, sino como herramienta operativa real. Para principios de 2026, los números de despliegue contaban una historia que debería recibir mucha más atención de la que está recibiendo en los medios tecnológicos internacionales. OpenDesk ya está siendo utilizado por más de 100.000 usuarios reales, incluyendo el Instituto Robert Koch, que es la Agencia Federal de Salud Pública de Alemania, y varias administraciones estatales con necesidades de seguridad de datos especialmente sensibles. La Corte Penal Internacional adoptó OpenDesk en noviembre de 2025, lo cual es una señal institucional de una elocuencia difícil de exagerar. El Tribunal Internacional responsable de juzgar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad eligió confiar su infraestructura de comunicaciones a esta plataforma soberana europea. Y luego, en febrero de 2026, ocurrió algo a nivel ejecutivo que cristalizó definitivamente lo serio que se ha vuelto este movimiento. El canciller alemán Friedrich Merz comenzó a trasladar la Cancillería Federal de Microsoft 365 hacia OpenDesk, la suite que la propia agencia Cendis de su gobierno desarrolló y que describe explícitamente como soberana por diseño. Cuando el jefe de gobierno de la cuarta economía del mundo personalmente migra fuera de Microsoft, eso no es un anuncio de programa piloto para ganar titulares. Es una señal política con peso institucional completo detrás de ella. Simultáneamente, el marco estratégico para lo que Alemania está construyendo ha sido nombrado y publicado oficialmente. Se llama el Deutschland Stack o D-Stack y el cronograma adjunto a él es la parte que debería hacer que Silicon Valley esté genuinamente incómodo con lo que está viendo en Europa. Un amplio despliegue de un espacio de trabajo soberano basado en el D-Stack tiene como objetivo el año 2027. El propio D-Stack en su totalidad está destinado a ser completamente tangible y operativo para 2028. El enfoque favorece explícitamente los componentes de código abierto disponibles comercialmente sobre el desarrollo a medida, con prioridad dada a las soluciones de código abierto y a las ofertas de empresas europeas en todos los procesos de contratación pública. Esto no es un documento de visión de 10 años acumulando polvo en algún ministerio. Tiene hitos de despliegue concretos, marcos de contratación pública formalmente adoptados y una agencia gubernamental dedicada con presupuesto propio y mandato legal. El D-Stack es la respuesta de Alemania a 30 años de dependencia acumulada de la infraestructura de software americana, y se mueve en un cronograma que ahora se mide en meses, no en décadas. Y Alemania no está haciendo esto sola, que es la parte que transforma esta historia de un experimento de política nacional en algo históricamente significativo a escala continental. El 18 de noviembre de 2025, los gobiernos francés y alemán convocaron una cumbre sobre soberanía digital europea en Berlín. La cumbre identificó la inteligencia artificial, los datos y la infraestructura pública como áreas de enfoque central y lanzó un grupo de trabajo conjunto sobre soberanía digital europea con el mandato de presentar un informe y recomendaciones en 2026. Los resultados concretos de esa cumbre no fueron compromisos vagos para estudiar el problema. Incluyeron $12.000 millones en compromisos de inversión del sector privado europeo, la fundación de Hestia, una alianza industrial para servicios de nube soberana respaldada directamente por Airbus, Dassault Systems, Deutsche Telekom, Orange y OVH Cloud, y el desarrollo conjunto de OpenDesk y su contraparte francesa, la Suite, como plataformas gubernamentales interoperables entre los dos países. Airbus y Deutsche Telekom no son startups en busca de capital de riesgo. Son dos de las empresas industriales más importantes de Europa y están asignando capital hacia infraestructura de soberanía digital. Eso es un cambio estructural en cómo el capital industrial europeo se está orientando. El 22 de enero de 2026, el Parlamento Europeo votó 471 contra 68 para adoptar una resolución sobre soberanía tecnológica europea e infraestructura digital, ordenando a la Comisión Europea que identificara áreas concretas donde la Unión Europea podría reducir su dependencia de proveedores extranjeros. 471
71 contra 68. Eso no es una votación políticamente controvertida que podría revertirse con el próximo gobierno. Es un consenso continental que atraviesa partidos y países, y vino con un lenguaje político que debería leerse con atención. Alexander Geese, eurodiputado alemán y uno de los arquitectos clave de la Ley de Servicios Digitales de la UE, advirtió abiertamente que Europa corre el riesgo de ser chantajeada por los gigantes tecnológicos, tanto americanos como chinos. Ese es el modelo de amenaza que los gobiernos europeos ahora están nombrando públicamente, no como hipótesis académica, sino como vulnerabilidad activa y presente, que están trabajando para cerrar antes de que sea activada. La realidad financiera que está acelerando todo esto es algo que no veo discutido con suficiente frecuencia en la cobertura tecnológica convencional. A partir de julio de 2026, Microsoft aumentará los precios del plan de Microsoft 365 hasta en un 16,7%. Así que en el preciso momento en que los gobiernos europeos están siendo informados por sus propias autoridades legales de que sus datos son jurídicamente inseguros en plataformas americanas, el costo de mantener esos datos en plataformas americanas también está subiendo de forma significativa. El argumento económico y el argumento de seguridad ahora apuntan en la misma dirección simultáneamente. Esa no es una combinación que produce una deriva gradual de políticas que puede ignorarse durante años. Es una combinación que produce puntos de ruptura institucionales, momentos en que la inercia acumulada se quiebra y los sistemas rotan hacia una nueva configuración. La prohibición escolar en Alemania fue uno de esos puntos de ruptura hecho visible públicamente. La respuesta de Microsoft a todo esto ha sido estructuralmente inadecuada, y es importante entender por qué no es una cuestión de falta de voluntad corporativa. La empresa ha ofrecido despliegues europeos de nube soberana, ha prometido procesamiento de datos exclusivo en región de la UE, ha firmado acuerdos de protección de datos con cláusulas específicas para el contexto europeo. Pero como establecimos al principio de este análisis, ninguna de esas medidas resuelve el problema legal fundamental. La ley Cloud de Estados Unidos se aplica a cualquier empresa americana independientemente de donde estén físicamente almacenados sus datos, lo que significa que el gobierno de Estados Unidos puede obligar a Microsoft a producir datos incluso de servidores ubicados en territorio alemán. Hasta que esa ley cambie, y no existe ningún camino político realista en Washington para cambiarla en el corto ni en el mediano plazo, Microsoft no puede ofrecer a los gobiernos europeos lo que realmente están pidiendo. No porque la empresa no quiera, porque el marco legal de su país de origen lo hace estructuralmente imposible. Lo que Germany hizo en sus escuelas no fue el final de ninguna historia. Fue el momento en que la historia se volvió imposible de ignorar para cualquier actor relevante en el ecosistema tecnológico global. Si eres desarrollador, el mercado europeo de software soberano está creciendo y siendo financiado por gobiernos con presupuestos reales, no por capital de riesgo con horizontes de salida de 5 años. Es un tipo diferente de oportunidad, con demanda predecible, contratos plurianuales y respaldo institucional de largo plazo. Si estás en tecnología de la información empresarial o en consultoría, el cambio de contratación en las instituciones públicas europeas va a crear trabajo de migración a una escala que mantendrá ocupados a los especialistas calificados durante el resto de esta década sin ninguna duda. Y si simplemente te importa la salud a largo plazo del ecosistema tecnológico global, esta historia debería importarte, porque lo que representa a nivel estructural es la primera vez en décadas que la suposición predeterminada de que el software americano gestiona la infraestructura del mundo está siendo cuestionada con recursos institucionales reales, marcos legales concretos y voluntad política sostenida.